Ahí está. Bueno, les saludo, queridos amigos, gracia y paz a todos. Qué bueno verles una vez más. Pues el día de hoy tenemos otra clase de pensamiento crítico. Hace 8 días fue cuando no tuvimos, ¿verdad? Sí, fue hace 8 días. Gracias a Dios, dice. Gracias a Dios que no tuvimos clase. Qué felices. Hasta su sonrisa los delata. Está bien. Bueno, pero hoy no se salvan, hermanos. Hoy no se salvan de tener clases de pensamiento crítico. Y bueno, por ahí quedó una lectura, ¿verdad? Les dejé una lectura. A ver, opiniones respecto a la lectura antes de iniciar. Unas 3, 4 opiniones que quieran compartirnos sus apreciaciones, sus reflexiones personales. O pregunto yo al azar. Hermana Norma. Antes de que me pregunte y no sepa responder. Pues yo creo que brevemente con lo que me quedo es que el pensamiento crítico se desarrolla, Ujú. que es igual que un músculo, si lo queremos activo, lo tenemos que seguir ejercitando, porque si voy al gimnasio 3 meses y no voy un año, no voy a tener la misma energía. Entonces es seguirlo ejercitando, que cuidarlo, ser bueno, razonable. Y bueno, esta parte también, la otra que me llama mucho la atención es que hay que tener humildad, empatía intelectual y buscar ser imparcial. Y la reflexión personal es de que es muy cómodo, hermano, estar con personas que no tienen pensamiento reflexivo porque uno les da órdenes, uno les pide o les indica y obedecen. A lo mejor es muy cómodo, pero no ayuda al crecimiento de ninguna de las dos partes. En cualquier ámbito, no solamente en la iglesia. Nada más. Sí, muy bien, hermana, muchas gracias. Adelante, Esther. Pasados, hermano, a mí la verdad me movió mucho esta lectura. Le he estado pensando, me dejó verdaderamente con las neuronas y recordaba que era una de las cosas que usted decía que eran las lecturas que valían la pena. Y me quedo mucho en esta parte de la importancia que tiene el pensamiento crítico y de lo que en relación a la religión, ¿verdad? De cómo la religión a través del tiempo ha servido como un control social, a través del tiempo ha permitido que sí se vayan compartiendo valores, pero también antivalores, y entonces es ahí la responsabilidad que se tiene. Y una de las frases constantes que mencionaba la lectura era la fe y la razón, de cómo es necesario, ¿verdad?, que nosotros podamos tener este pensamiento crítico a través de ello y a través de un análisis reflexivo. Mencionaba también acerca de la importancia de educar lo que nosotros creemos acerca de la filosofía de la religión. Y todo esto me lleva a esta última parte que para mí lo tomo como una conclusión acerca de que si no educamos, dice, y no habrá paz religiosa si no se educa a los creyentes en el respeto a las creencias de los demás. Entonces es importante que nosotros vayamos analizando, ¿verdad?, cómo lo que hemos creído a través del tiempo, repensarlo, reestructurarlo, pero también tener una actitud respetuosa ante las demás personas, y esto pues va a surgir teniendo ese pensamiento crítico, ese análisis, esa reflexión, esa humildad intelectual y esa empatía intelectual también. Entonces, entre muchas cosas, ¿verdad?, que me dejó la lectura, puedo resumirlo en esto. Gracias. Bien, muy bien, excelente, muchas gracias. Ya nadie más levante la mano, ¿eh? Ya, con los que están. Si no, hay una un levantamiento de manos compulsivo. Cálmense, tranquilos. Bueno, vamos a escuchar a David, a Daniel y a Silverio. Y hasta ahí paramos. ¿Está bien? Emanuel, no estás escuchando, hermano. Baja la mano. Adelante. Gracias. Bueno, yo puedo cederle lugar a alguien más porque lo que me marcó mucho de ese libro fue justamente lo que dijo la hermana, cómo es lo que a mí no me puedo destacar de él, cómo se puede manipular la y encauzar para bien o mal encauzar la voluntad humana, ¿no? En el caso de la religión,
cómo se pueden educar y guiar, pero cómo se puede tejiversar también y desorientar de una manera tremenda. Y pues sí tenemos que, de alguna manera, tener mucho cuidado porque la gente, especialmente en las iglesias, hay gente que es muy sensible y que a veces llegan de manera muy receptivas a la iglesia y entonces podemos nosotros, pues, distorsionar, ¿no? Una idea que tengan y dañar su comprensión. Yo me quedo con eso. La verdad, a mí me hizo mucho bien la lectura y pensé mucho en cuánto daño a veces hemos hecho al mal orientar, mal educar, mal aconsejar también, ¿sí? Y cómo podemos nosotros mismos educarnos para tener una mejor orientación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Adelante, Daniel. Pasa a vos, hermano. Yo sí hice mis anotaciones porque sí está algo complejo, en el Sí. cual considero que el pensamiento crítico no significa que te vas a dejar llevar por todo lo que te enseñen, de manera ciega y sin razonar. También se comprende como un pensamiento reflexivo y razonable, que debemos de estar centrados en la capacidad del ser humano. También debemos de utilizar mucho razonamiento. También debemos de checar, de analizar, tener una mente analítica en el cual podamos ver los resultados y también vamos a tener que ver las situaciones en la cual cada uno va a estar para así hacerse útil lo aprendido. Nada más, hermano, quiero mencionar eso. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Muchas gracias. Adelante, hermano Silverio. Lo Sí, escuchamos. hermano, pasa vos. Eh, Aparte de todo lo que los hermanos han dicho, hermano, a mí lo que me llamó profundamente la atención es el peso que cae en el rol de los líderes, leyendo el tema. Es un peso muy grande, hermano, al ver, al darme cuenta que es uno de los medios en cualquier tipo de religión para el creyente o para el que asiste a cualquier tipo de religión, lo vemos al líder como lo decía la lectura, lo vemos como a la persona que nos acerca a Dios. Entonces, de ende, nos estamos jugando nuestra fe o nuestra creencia en un hombre. Y si ese hombre, me pongo yo a pensar, no tiene pensamiento crítico, ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿Sí? Por otro lado, hablamos acerca de lo que ya en base a la religión también tiene su peso, y si juntamos estas dos cosas y en esas dos cosas no existe ese pensamiento crítico, ahora sí, en lugar, si supuestamente el objetivo tanto del líder como de la religión es acercarnos a Dios, al no haber el pensamiento crítico, automáticamente siento que en lugar de acercarnos, nos van deslindando y nos van alejando más de Dios. Y en este caso, de una formación más teológica en cada uno de nosotros, hermano. Muy bien, hermano Silverio. Excelente reflexión y apreciación. Muy bien. Pues sí, precisamente el pensamiento crítico es la base fundamental para tener una creencia sólida y madura, ¿no? Entonces, yo les preguntaría a ustedes, eh, ¿cada uno de ustedes piensa que tiene una creencia religiosa madura, asumida críticamente, reflexiva y analizando honestamente su creencia? ¿O nada más la asumieron así porque, pues así me dijo mi mamá, así me dijo mi papá, así me dijo la iglesia, me dijo el pastor, me dijo el maestro del SEM y etcétera, ¿no? Y ya así yo creo. Así me dijo mi tradición religiosa. Porque puede pasar. Ahorita no voy a dar la palabra, hermano, no se preocupen. Más adelante yo les digo cuando hay momento de participar. Entonces, la otra pregunta, bueno, esa es una, ¿no?
han asumido su creencia religiosa y los que son líderes, fíjense, los que son líderes, han hecho, han hecho un análisis juicioso de su forma de ser líderes. Son nocivos, son autoritarios, son manipuladores, son ¿cómo se llama? Se hacen las víctimas. ¿Qué más? Bueno, ahorita vamos a ver más adelante el rol de los líderes, porque todos nosotros, o de alguna manera, influimos, ¿no? Y nuestra presencia puede ser para bien o para mal. Y absolutamente vamos a ver más adelante que todos, absolutamente todos, pero todos, sin excepción de nadie, tenemos un lado oscuro, que ese lado oscuro se puede manejar cuando se ha reconocido y cuando se ha aceptado, y se puede dar una canalización diferente, que cuando está oculto y cuando no está reconocido, pues se desborda y hace daño. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es muy importante identificar nuestros lados oscuros, porque pues de repente van manifestándose, de vez en cuando van saliendo esas cosas oscuras que habitan en nosotros. Y entonces los líderes, pues por eso es muy importante hacer análisis de la religión desde un aspecto crítico, ¿verdad? No podemos asumir una creencia nada más por una emoción, sino precisamente a estudiar nuestra fe, es presionarla a madurar. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que presionarnos para madurar nuestra experiencia de fe. No puedes enseñarle a alguien, fíjense lo que les voy a decir, no puedes llevar a alguien a donde tú no has llegado. Tú no puedes hacer que otra persona madure o que tenga una perspectiva de la fe mucho más plena si tú mismo no has profundizado en tu creencia religiosa, en tu persona. No puedes llevarla más. Al contrario, puede ser que se estanque, puede ser que se quede muy limitada, o puede ser que tus lados oscuros impidan que las otras personas brillen, florezcan, ¿verdad? Muy bien, déjenme compartir. El día de hoy vamos a estar viendo esta clase que se titula El pensamiento crítico y las creencias religiosas, ¿verdad? Este día reflexionaremos sobre esto. Para comenzar, podríamos decir que el problema radica en que una persona asume una creencia religiosa de manera acrítica y eso trae como consecuencias conductas sumisas que diluyen al sujeto que la experimenta. ¿Qué quiere decir esto en español? Que las personas, en la mayoría de ocasiones, muchas personas en México hay mucho de eso. México es una mina de oro para los manipuladores religiosos. Fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? México y Latinoamérica puede ser una mina de oro para gente que manipula masas. Por eso, el otro día estaba viendo un video donde literalmente en el culto estaban estafando a una persona. Un pastor que dice, el Señor me dijo que me dieras el terreno que estás vendiendo. Y le dice, ¿cuánto vale tu terreno? Y la persona dijo algo de millones de dólares. No recuerdo bien el precio. Y literalmente el predicador le decía, el Señor me dijo que me la dieras. ¿Y qué creen que pasó? Se la dio. ¿Cómo no fui yo? ¿Cómo no fui yo el predicador? Y ¿y qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, eso es asumir creencias religiosas de manera crítica. Por ejemplo, en el mundo de la religión de la luz del mundo, ¿sí conocen la luz del mundo?
el problema que tienen ahorita de extorsiones, de abusos sexuales, pornografía infantil. O sea, el problema no es ese. El problema es más de fondo porque de alguna manera las familias de ahí dan como tributo a sus hijas, a los líderes religiosos. Y el líder religioso pues las recibe con todos los brazos abiertos. Esto es muy diferente a lo que hoy se conoce como el consenso en la vida de la sexualidad, cuando dos personas adultas tienen un acuerdo. Aquí no estamos hablando de consensos, aquí estamos hablando de abusos sistematizados de pornografía infantil y que la gente sigue defendiendo a ciegas a su líder. Hay gente en esa organización que cree literalmente que su líder es inocente. ¿Cómo ven? Entonces, eso son cuestiones muy perversas, ¿no? Las sectas religiosas en la actualidad no se ven como tipo ¿cómo se llama? El Ku Klux Klan, ¿no? Como que venían vestidos así oscuras, como monjes, ¿no? Que se tapaban, ¿no? Hoy las sectas hoy parecen Hillsong, parecen de esos movimientos worship. Las sectas hoy así están, se han modernizado, se han actualizado, ya no son, ¿cómo se puede decir? Ya no son cuestiones así tan secretas, tan oscuras. Las sectas hoy se han contextualizado. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, esos movimientos religiosos que hoy son muy populares y son muy atractivos, pues no manejan miles de pesos, manejan millones de dólares. ¿Sí me explico? Y eso es porque literalmente yo muchos años fui a muchas organizaciones de eso. Cuando era estudiante me dediqué a hacer un estudio de campo de las denominaciones de aquel entonces, porque pues, un maestro donde yo estudié como que nos hizo reflexionar de las creencias religiosas. Y yo cuando llegué a ese estudio, yo estaba entre si me quedaba en el séptimo día o me iba a otra organización, ¿no? Y la organización como la que me llamaba la atención, pues era más de corte carismático, más de movimientos, de esos de avivamientos y ese tipo. Y entonces empecé a hacer como un análisis, una investigación, y ciertamente esos movimientos literalmente manejan la manipulación por medio de las redes sociales. Y su punto focal son las generaciones jóvenes porque como son más propensas a ser atraídas y son más inocentes, son menos críticas en algunos aspectos y hoy son más manipulables por las emociones. De eso ya tiene muchos años, ¿eh? Yo estoy hablando de cuando estudié, estoy hablando del 2010, o sea, hace 15 años, ya existía eso y ya estaba en boga eso. Entonces, de alguna manera, pegarle al clavo es de alguna manera saber cómo manipular a la gente, saber cómo extorsionarla espiritualmente, saber cómo doblegarla. Por ejemplo, nosotros no estamos exentos de eso, ¿eh? Hay predicadores en nuestra denominación que extorsionan a la iglesia por medio del miedo. El púlpito está lleno de miedo, de terror, de chantaje espiritual. Y pórtate bien, porque si no, te va a caer un rayo, te va a ir mal, te va a morder un perro, te va a atropellar una hormiga, o qué sé yo, cualquier cosa se pueden inventar, pero eso en los púlpitos está, en muchos púlpitos está la manipulación. Algunos le llaman, ¿cómo le llaman?
Convencimiento del pecado. Convencimiento del pecado. Convicción de pecado, así, esa es la palabra. Y entonces, no, ¿cuál convicción de pecado? No, es manipulación. Porque en la iglesia lo que se debe de compartir es la gracia de Dios. Y lo único que debe de acercarte a Dios es la gracia, no el miedo, no la culpa. Sí me voy dando a entender. Si tú, por ejemplo, estás vinculado con Dios por el miedo o la culpa, pues alguien te dañó, alguien te hizo daño. No sé si me explico, hermanos. O sea, como que se quedan así, ¿qué está diciendo, hermano? Yo estoy lleno de terror. Yo estoy lleno de culpas, de miedos y de prejuicios. Bueno, puede pasar, ¿no? Pero si tu vinculación con Dios es amor, su gracia, ciertamente hacer una reflexión personal de lo que hago mal, pero que esa concientización de mi vida me lleve a crecer, pero nunca al miedo. Entonces, todo eso nos va ayudando a creer, a pensar, fíjense, a pensar que no tenemos que asumir una creencia religiosa de manera crítica. Tenemos que pensar, tenemos que pensar. Y nosotros debemos de construir una denominación que piense, que asuma su creencia de manera inteligente, crítica, ¿verdad? Porque entre más ayudemos a la gente a pensar, menos manipulable va a ser. Y nosotros no queremos borreguitos. Queremos gente que piense, que reflexione, que analice la vida, que incida en la vida de una manera distinta. No sé si ustedes han visto que pues muchas denominaciones son muy emocionales, muy emocionales. Y ese es el mal de la fe cristiana. Eso es lo que está matando a la fe cristiana hoy. Aparentemente le está ayudando, pero en realidad en el fondo eso la está dañando. Entonces, esta es la premisa, ¿no? No podemos asumir una creencia religiosa de manera crítica. Tenemos que ser críticos, porque si no, nos volvemos sumisos, diluyen nuestra capacidad de decidir, diluyen incluso anulan nuestra capacidad de pensar, a veces anulan nuestra capacidad de reflexionar, y eso es un atentado. Dentro de 8 días vamos a ver el pensamiento crítico de Jesús. Ustedes se van a sorprender del pensamiento crítico de Jesús. Es una cuestión tan maravillosa, pero que ayuda. Y bueno, ahí mismo en la lectura ustedes se dan cuenta que hay una aproximación al concepto, aproximación conceptual al pensamiento crítico. Esto también lo vimos hace 8 días, pero nada más es para recordar. Mente abierta, open mind, ¿verdad? No en el sentido que lo entendemos a nivel secular. Mente abierta, open mind. Porque mente abierta, pues es como ser este, liberal en todos los sentidos. Mente abierta significa tener criterio para reflexionar de las demás creencias, analizarlas, dialogar con ellas. Métanse a una página de cristianos. Yo procuro y evito a toda costa cristianos, ¿eh? En serio, porque es una peleadera, una acusadera, es una inquisición. Y eso está mal y todo, o sea, no, no, no es una cuestión. Busquen y se van a dar cuenta cómo los mismos cristianos son acríticos. Se pelean, se acusan, se condenan, se persiguen. Y eso no es una mente abierta. Hay que saber dialogar con las diferentes creencias, a escucharlos. A veces no los escuchamos y ya respondemos. Tenemos la respuesta sin escuchar. Entonces hay que aprender a tener eso. Humildad intelectual, ¿qué significa? Esto a muchos les pasa que cuando ya saben más, se les olvida la humildad intelectual y empiezan a sentirse super saiyajines,
¿verdad? Y empiezan a verse más allá, como superiores a los demás, porque saben mucho, porque ya comprendieron, llegaron a reflexiones muy profundas. Entonces, humildad intelectual es siempre mantener los pies en el suelo, ¿no? Con la mirada en el cielo, conciencia de los límites. Ya empezaron las pedras. Conciencia de los límites, o sea, siempre estar eh, con la mente de que no podemos arrebasar ciertas cosas, ¿verdad? Porque en el momento que arrebasamos o pasamos el límite, nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño a los demás. O sea, siempre hay que estar pensando que en todo momento hay que tener conciencia de los límites. Pensar por nosotros mismos, principios y preceptos por la justicia y dignidad humana, entereza ante las consecuencias, empatía intelectual, integridad intelectual, perseverancia intelectual, confianza en la razón. Aquí no se trata de fe en la razón, sino confiar en que tienes la capacidad de razonar, de valorar las cosas, de hacer un análisis, ¿no? Y obviamente imparcialidad, ¿verdad? Para tener una claridad objetiva o lo más objetivo que se pueda respecto a ciertas opiniones, puntos de vista, ¿no? ¿Qué son las creencias religiosas? Por ejemplo, todos tenemos un concepto de Dios. Si yo les preguntara quién es Dios, ¿ustedes qué me dirían? A ver, tres opiniones. Hace rato levantaron la mano tres hermanos, no, no me acuerdo quiénes. A ver, ustedes, ¿qué iban a opinar? Tres, Emanuel, Suni y David, creo que fue. No sé quién más era. Sí, David, ¿verdad? A ver, David, ahorita opina también, ya me acuerdo que sí. Miren, van a decirme quién es Dios y también van a decir si en algún momento han sentido miedo por Dios. Miedo por Dios, si han sentido miedo a Dios en algún momento. Vamos a Gracias. empezar con Manuel, Oh, perdón. después Suni y después David. Ok. Adelante. Paz, hermano, pues compartir el concepto como un Dios creador de todas las cosas, todopoderoso. Y respondiendo a la pregunta si he sentido temor, sinceramente, hermano, sí, No temor, este, miedo, miedo. miedo. Eh, no, no precisamente, pero en algunas situaciones del inicio, hermano, cuando me acerco a la palabra, sí, eh, me pasó como el pueblo hebreo, sentía miedo de fallar, de pecar, y creo que eso me ayudó a salir adelante, vencer Espérame, espérame. ¿Y eso quién te lo enseñó? De sentir miedo a fallar o quién te enseñó eso? ¿O dónde lo aprendiste? ¿O cómo llegaste a la pues conclusión de eso? al reconocer mi situación actual, mi condición pecaminosa, como yo venía, hermano, Sí, de sí, pero la alcohol, pregunta, de mira, droga. Emanuel, la pregunta concreta, ¿quién te enseñó eso? Ah, mi pastor me compartía a través de la palabra, hermano, decía que era necesario ponernos, pues siempre en santidad, y también me decía las consecuencias de volver atrás. Entonces, incluso mi pastor me decía, no puedes faltar el sábado, porque es pecado. Este, y empezaba a amar a Dios de una forma por temor, no tanto por abrazar los mandamientos de Dios. Ok, muchas gracias, Emanuel. Adelante, hermana Suni, lo mismo. Ok, hermano.
Pues para mí Dios es el creador de todo lo que existe, Ajá. es el que permite y pues es mi Padre celestial. O sea, para mí ese es el concepto de Dios. Ujú. Y Y- pues si alguna vez he tenido miedo de Dios, nunca he tenido miedo de Dios, hermano. Nunca he tenido así algo que yo diga, recuerdo. Solamente una vez, hermano, cuando era pequeñita, me acuerdo que tomé 20 pesos de mi mamá y entonces yo decía, Dios me va a castigar. Creo que eso, hermano, es la única vez que yo sabía que tenía miedo. No sé de qué, pero tenía miedo, ¿no? Es lo único que puedo. pero de alguna Pero manera, de alguna manera, eso lo escuchaste. yo creo, o sea, yo creo que debía haberlo, o sea, resonaba en mi mente. Es lo único, es la única vez que recuerdo que haya yo tenido miedo de Dios. Ok, muy bien. Sí, porque, por ejemplo, pues un niño, imagínense, un niño diciendo, Dios me va a castigar. ¿Dónde lo escuchó? ¿Por qué lo aprendió? ¿Quién le dijo eso? ¿Sí me explico? Hermanos, no levanten la mano. Ya le dije a los hermanos específicamente quiénes son los que van a participar. Estén atentos a lo que voy diciendo, porque si no, eso me da a entender como que están perdidos. A ver, ahora sí, hermano David. Gracias. Hace Sí, ratito que levanté la mano cuando comentabas sobre la manipulación que existe, ¿no? En algunas a iglesias, y ver, repito. vamos a concretarnos en lo que Ok, acabo de explicar. ok, el concepto de Dios. Yo, en el tiempo que he ido pues, caminando, he ido, no sé si actualizando o modificando el concepto. Yo cuando soy nacido en la iglesia y yo veía, siempre que me imaginaba o me hablaban de Dios, yo lo veía como un señor, como un viejo regañón, porque así me lo enseñaron desde niño, ¿verdad? Y de hecho, yo llegué a tener sueños y yo veía un señor barbado y y era el concepto que yo tenía de Dios, ¿no? Y que nos estaba vigilando y que nos estaba, pues, anotando todo en un libro, las maldades que hacíamos. Era el concepto que me habían, y con el paso de los años, aprendí a verlo como un padre. Actualmente yo veo a Dios como un amigo, como un compañero de viaje que me guía, que me instruye, que me lleva de la mano. Y ahora veo así a Dios, ¿no? Como un amigo muy cercano a mí que siempre quiere lo mejor para mí. Muy bien, Gracias. y me imagino, David, que en el primer concepto de Dios, ¿qué emociones manejabas? Ah, mm, pues yo, en los errores que tuve, porque sí tuve muchos errores, pues yo me sentía casi perdido, porque tenía que ganarme nuevamente su confianza, tenía que ganarme su perdón pues sentía que el tiempo se podía acabar en cualquier rato y eso se me iba a escapar a lo mejor si no lograba conseguir su perdón, ¿no? Ok, muy bien. Fíjense, todas esas imágenes distorsionadas de Dios, pues son imágenes que se nos van heredando, imágenes que se nos van compartiendo con el tiempo y que poco a poco todo lo que vamos recibiendo o escuchando, de alguna manera va moldeando nuestra forma de creer. ¿Sí me explico? Yo estoy seguro que muchos coinciden con lo que dijo David, de que en algún momento como que Dios ya está vigilándonos. Como lo que decía Michel Foucault, vigilar y castigar, vigilar y castigar, vigilar y castigar. Entonces, esos conceptos de Dios que en ocasiones nos van sembrando, nos van inculcando y vamos recibiendo, van formando nuestra conciencia, nuestra conducta, nuestras creencias, nuestros comportamientos, nuestras ideas. Y entonces todo eso, imagínense cuando se ha asumido de manera crítica y yo pienso que Dios todo el tiempo me está vigilando. Lo que voy a enseñar es Dios te vigila. Y entonces lo que estamos generando son conductas, ¿verdad?
que nos llevan a ocultarnos, pero en la iglesia pues no nos ocultamos, pero fuera de la iglesia sí nos ocultamos. No sé si me voy dando a entender. Eso es lo que genera eso es lo que sucede cuando hablamos de un Dios que nos vigila. Esa es la doble conducta que generamos automáticamente con las enseñanzas que damos. Porque si Dios te vigila, pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Según en el templo, en el culto. Pero ahí está Dios, ¿no? Vigilándote. Porque esas ideas también están, ¿no? Esas limitaciones. Pero como Dios no está en otros lados, pues en otros lados, me oculto y hago lo que quiero. ¿Sí me explico? Eso generan las creencias distorsionadas de Dios. Las imágenes distorsionadas de Dios generan muchas conductas equivocadas, comportamientos errados. Entonces, cuando tenemos las imágenes equivocadas de Dios, podemos vivir haciendo y deshaciendo y como si nada. Pero cuando tenemos ya introyectada una imagen de Dios más saludable, como que nos volvemos conscientes de que en qué momento estamos equivocados y podemos sentirnos mal, pero no sentirnos que Dios nos va a destruir, sino que nosotros mismos somos responsables de esas acciones. Eso es muy diferente a pensar que porque me equivoco Dios me va a destruir, sino si me equivoco, pues hay gracia de Dios, pero pues, hay una conciencia que te lleva a reflexionar de esa conducta equivocada, te lleva a analizar y decir, sabes que pues la verdad hice algo totalmente equivocado, tengo que rectificar. Pero lo que pasa cuando tenemos imágenes equivocadas de Dios, fíjense lo que sucede, ¿eh? Me han dicho, me lo han contado. Lo que sucede cuando se tienen imágenes equivocadas de Dios, hermanos, es que la gente solamente se siente culpable, se martiriza un rato, pero vuelve a hacerlo. Y otra vez se siente culpable y lo vuelve a hacer. Eso genera las imágenes equivocadas de Dios. ¿Me van siguiendo, hermanos? Entonces, por eso es importante asumir una creencia crítica de Dios, de mi experiencia de fe, de mi persona, de la organización a la que pertenezco, y eso me ayuda a ir transformando mi vida. Entonces, el culpable de nuestros males, pues ni es Dios, ni es el diablo, sino somos nosotros mismos. No, es que el diablo me tienta. No, no, no. Eres tú, eres tú mismo, con tus ideas equivocadas y con tus lados oscuros sembrados. Le pongo mi teléfono en el límite. Espérame, José, estoy aquí atendiendo clase. Aquí. Ven, José, quiero que te conozcan los hermanos. José, José es un amigo que, bueno, cuando yo era pastor aquí en el templo, bueno, dejé que viviera acá y todavía sigue viviendo aquí. Entonces, de repente viene y viene y me trae cosas, ¿no? Y bueno, y pido sus oraciones por él porque él tiene un problema de adicciones todavía y pues aquí yo lo sigo cuidando y lo sigo acompañando. Pero aquí está, salúdenlo. Hola, hermanos, bendiciones. Me llamo José Guadalupe, hermano de ustedes. Estoy con ustedes. Saludos, José. Dios te bendiga, Gracias, José. hermano José. Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar por ti, José, José. bendiciones. Saludos, José. Sigue adelante, Gracias, José. José. Bendiciones. Tú puedes. Donde quiera. Apreciamos, Adelante, José. José. Adelante, José. Dios te bendiga. Vale. Bendiciones, José. Dios los bendice. Pues así esta es mi tarea misional aquí en la iglesia. Sí, José. Órale. Entonces,
Se los presento para que cuando sepan que me están interrumpiendo es él, hermanos. Es él, porque me vengo a trabajar aquí al templo y sirve de que le doy una vuelta a él. Si comió, no comió, qué hizo hoy. Muy bien, entonces fíjense, una creencia religiosa asumida de manera acrítica genera muchos conflictos, muchos conflictos. Incluso, por ejemplo, iglesias. Si yo llego a veces cuando me invitan a varias iglesias, yo he ido a muchas iglesias del país. Y entonces nada más con ver las formas en las que establecen relaciones interpersonales las iglesias, sé el tipo de creencias religiosas que tienen. Por ejemplo, cuando llegas a una iglesia y hay un montón de chismes, ¿qué tipo de Dios tienen? ¿Sí me explico? Hay una imagen de Dios ahí. Cuando llegas a una iglesia y se están atacando al pastor y a su familia y lo destrozan, hay una idea de Dios ahí. Equivocada, obviamente. Y es una iglesia perversa, malvada. Yo ni me congregaría ahí, ni en la de los chismosos, ni en la de los que atacan a los líderes, porque es una comunidad insana, tienen imágenes de Dios equivocadas, se dan permisos de lastimar al prójimo y no tienen ningún problema, porque su Dios se los permite. ¿Sí me explico? Entonces se me dan a entender. Hay iglesias que, híjole, contra la institución. Ni de loco asistiría yo a esa iglesia. No iría. Es una iglesia enferma. Tienen una imagen equivocada de Dios. Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque ese Dios que tienen les da permiso de hacer el mal desde sus ideas y criterios. Y no pasa nada. Entonces, las imágenes equivocadas de Dios, asumidas de manera crítica, sí generan muchos conflictos, muchos problemas. No sé si me voy dando a entender, hermanos. Entonces, por eso es muy importante tener una imagen de Dios al estilo de Jesús, ¿no? Que era un padre, Abba, Abú en arameo, un papito cercano, tierno, pero firme y directo, no triangulaba, directo. Entonces, cosas así van ayudando a que la fe vaya madurando, la fe vaya madurando. Entonces, nuestro concepto de Dios es muy importante, ¿verdad? Nuestro concepto de Dios es muy importante para formular comunidades de fe y experiencias personales de nuestra relación con Dios y con la iglesia y con el mundo entero. Fíjense, en el momento en que una persona radicaliza su posición subjetivista, o sea, su propia posición, su idea, su concepto, o sea, se radicaliza, puede anular cualquier posibilidad de reflexión, pudiendo llegar al dogmatismo e incluso al fanatismo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, una persona que radicaliza su idea, ya no escucha, ya no dialoga, ya no aprende, porque ya lo sabe todo. Se vuelve, ya nada más quiere enseñar, ya no quiere aprender, ya no escucha, ya no dialoga, ya no reflexiona, ya no analiza, ya no está abierto a la posibilidad de que exista una alternativa a eso, se cierra. Ahora imagínense una comunidad con esa perspectiva. ¿Sí me explico? Es peligrosa. Una comunidad así es peligrosa porque ya no escuchan, ya no están abiertos al diálogo, ya no están abiertos al aprendizaje, ya no hay nada que hacer. Se radicalizaron. Es un problema. Entonces, no hay que caer en eso, en el fundamentalismo. O sea, ¿qué es el fanatismo? ¿Qué es el dogmatismo? Es la cerrazón. Simple y sencillamente es la cerrazón
y el aferrarme a que lo que yo pienso y creo es lo único y lo mejor. Entonces eso es un problema, genera conflictos. Hay iglesias, las iglesias que se dividen, fíjense, las iglesias que se dividen es porque llegaron a esto, a la cerrazón. Ya no hubo más que hacer, ya no hubo diálogo, ya no hubo apertura, ya no hubo reflexión, se dividieron. ¿Qué más? Un dogmático, fíjense lo que dice. Otra respondemos eso, hermana Norma. Un dogmático es aquella persona que inmuniza sus convicciones, sean teóricas o morales, frente a la crítica racional y ni permite, por tanto, que otras las pongan en cuestión, ni está dispuesto él mismo a revisarlas. O sea, se cierra, ya no me digan más, yo así creo y así ya es todo lo que pienso. Dice, ¿cuál es el camino para la comunidad que tiene ese concepto torcido de Dios? ¿Las predicaciones bastan? No, yo creo que el camino es la reeducación, reeducar, no reevangelizar. Muchos dicen, vamos a reevangelizar. Eso no existe ni sirve. Este, el camino es educar, educar desde la fe, desde una fe más sana, desde una fe más abierta, una fe más equilibrada. ¿Verdad? La mayoría de los que han tenido ese punto, ya que no, que de un punto del no retorno se le llama, es porque nunca tuvieron una educación bíblica, ni teológica, ni orientación pastoral sana. ¿Sí me explico? La mayoría de nuestras iglesias, ustedes se dan cuenta, no hay mucho que hacer. O sea, no hay discipulado, no hay mucho estudio bíblico, lo poco que te pueden decir, pues es eso. Tampoco tienen la culpa, ¿verdad? Pues es lo que hay. Pero sí, la educación siempre va a ser el camino. La educación con amor, con paciencia. Fíjense, yo fui pastor 8 años aquí mismo donde me sigo congregando, 8 años. Y cuando llegué era una iglesia llena de legalismo, de dogmatismo. Todo era malo, todo era pecado. Una cosa, terrible. O sea, hasta como que era hasta incómodo venir aquí. Y de verdad me aventé 8 años educando, 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 educando. Hasta se me cayó el cabello. Fue una cosa mortífera. Pero de verdad que vale la pena porque después de muchos años como que empiezas a ver, dices, pues, por, al menos empieza a valer la pena, ¿no? Pero de verdad fue muy cansado porque la mayoría de nuestras iglesias venimos de una tradición donde pues, no tenemos una educación formal buena en cuestión de la fe, de la Biblia. Tenemos conceptos de la Biblia muy equivocados, cerrados, ¿no? La Biblia no tiene errores, la Biblia no tiene fallas, la Biblia tiene que verse literal o cosas así. Pero cuando vamos analizando, nos vamos dando cuenta que la Biblia tanto es divina como es humana, y entonces empezamos a tener una perspectiva diferente de la fe, de Dios, de la iglesia, incluso de la misma Biblia. Y eso es muy sano. Te va dando una apertura tan grande que empiezas a pensar y a reflexionar y empiezas a transformar incluso tu forma de ver la iglesia, la fe, la vida, las relaciones interpersonales, empiezan a cambiar muchas cosas. Entonces, por eso es muy importante siempre tener apertura al diálogo. ¿Qué sucede? Fíjense, ¿qué sucede cuando un fanático, o sea, una persona que no ha reflexionado en sus creencias, que no ha tenido un estudio teológico profundo, que no ha cuestionado, que no está abierto al diálogo, que no está abierto a ser evaluado, analizado? ¿Qué sucede cuando un fanático llega al poder? ¿Qué creen que suceda? ¿Qué pasaría si en su iglesia local llega un fanático al poder? ¿Qué creen que suceda? A ver, ahora sí levante sus manos con confianza, ¿eh?
A ver, ay, ahora sí no, pues se van a dar con todo. A ver, vamos a empezar con nuestra hermana Isabel. Pasa vos, hermanos. Pues precisamente lo que comentaba anteriormente, se crean comunidades enfermas, llenas de miedo, donde no nos enseñan a ver a Dios como nuestro Padre, sino como un ser que nos juzga todo el tiempo, que siempre tiene un castigo para cada acto que hagamos, para cada pensamiento. Aunque sea opinar, pues aún y en eso te lo quitan. La opinión, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Que debemos estar calladas dentro del templo, que no tenemos ningún voto de ningún lujo de opinar. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando llega un fanático al poder, como decía usted, lucra con todas las personas que se congregan ahí y a través del miedo y a través de, pues, totalmente de eso que te hacen en la mente, pues tú haces lo que ellos dicen. Tú vas a donde ellos dicen, tú limpias lo que ellos dicen y entonces, pues totalmente lo que es Dios se pierde, porque como bien usted dijo, Dios es amor y en ningún momento nuestro Dios puede ser ese ser humano o ese ser tan feo que te pinta. Gracias, hermano. Bien, gracias, hermana Isabel. Excelente. ¿Ustedes han manipulado? Ah, mira cuántas manos dicen que sí. Ah, no es cierto. No es cierto. Bueno, adelante, hermano Neri. A ver, lo escuchamos. Bendiciones, hermanos. Cuando alguien llega al poder siendo fanático, pues yo he podido experimentar, hermano, de que su herramienta favorita es la manipulación. Eh, Aparte de abrazar una gracia barata, él empieza a lucrar con las ovejas. No los ve como almas, sino los ve como bienes materiales, de donde tiene que aprovecharse, donde existe el dominio, el control por medio del miedo. Esa es una de las herramientas favoritas de un fanático. Yo tuve que salir corriendo de una de esas congregaciones. Me lo habían dicho que saliese corriendo, pero yo esperé que me sacaran a patadas. Pero esa es una de las estrategias de los fanáticos. Nombres, nombres. Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Adelante, Miguel. Escuchamos. Pues sí, sin duda, el apasionamiento y la tenacidad desmedida a veces en situaciones así crea que uno se adapte, hermano, a ese tipo se puede decir, de esos líderes. Como comentaba el hermano, yo también estuve en una congregación así. Y sí, también el realmente el opinar, el realmente poder expresarse así en cualquier ámbito, sí realmente crea conflicto. Realmente es una situación pues sí, o sea, y afecta a la congregación realmente en general. O sea, no es nada más ahora sí que con los puros líderes, sino es en general. Entonces, sí, pues es un problema que la verdad pues sí, crea realmente pensamientos equivocados, hermano. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Miguel. Darel. Así se dice, Darel. Así es, hermano. Paz. Creo que Adelante. todos coincidimos con el tema de la manipulación, porque los religiosos suelen imponer su propia visión como absoluta. Entonces sí existiría bastante la manipulación y sobre todo una confusión en la iglesia, porque siento que no se enseñaría la doctrina, sino serían ideologías propias. Oh, muy bien, excelente. Muchas gracias. Blanca, adelante. Sí, ¿qué pasa cuando un fanático llega al poder? Nada, hermanos. No hay espiritualidad, no hay fundamentos, no hay absolutamente nada. Al contrario, sus reuniones desunen porque se basan en cosas superficiales, que si el velo, que si la falda de la hermana, cosas totalmente vacías
Hablan de los líderes, hablan de los hermanos, sus reuniones solo dañan, hermanos, dañan a la iglesia y es muy evidente, porque cuando se empieza a desunir la iglesia, empiezan a formar grupitos, es cuando vemos que un líder de la iglesia debe unir. Y cuando llega esta persona, estas personas que no tienen un fundamento en Cristo, desunen totalmente y es evidente también en mi iglesia ha pasado. Y por eso lo digo desde la experiencia. Y fíjese que cuando pasa esto, hablan los hermanos de la manipulación, es cierto, solo son manipulables aquellos que no leen y son los que se unen a ese grupo. Y obviamente pues hacen un revuelo hasta que alguien sabio dice, mira, a ver, está pasando esto, se habla con el consejo, con el pastor y se sienta. Como experiencia propia pasó hace unos meses en mi iglesia y hubo algo así y se paró, ahora sí que se paró con los que tenemos la visión un poco más clara de lo que es Dios, de lo que representa ser iglesia. Entonces se paró eso, gracias a Dios. ¿Dónde se congrega? Ah, no es cierto. No. Para no ir, digo, para no ir. Eso no es cierto. A ver, hermana Belén, adelante. Pasa vos. Pues yo creo que cuando un líder fanático llega a estar enfrente de una iglesia, contagia de esa enfermedad a los congregantes. Se enferman, no hay crecimiento espiritual, no hay comunión, no hay fe. Y bueno, todo esto es también resultado de la falta del Espíritu Santo en esa congregación. Y yo lo he vivido en dos aspectos, tanto vemos o nombramos así en nuestras congregaciones quienes son liberales y quienes son conservadores, ¿no? No entiendo a veces por qué nos nombramos así. Sin embargo, he visto las dos partes, tanto un líder liberal como un líder conservador, y en los dos puntos la iglesia se enferma, la iglesia no camina, no crece y nos alejamos de Dios. Entonces, creo que es la falta también, como ahorita vemos, ¿no? Del pensamiento crítico y del amor a mi prójimo y el Espíritu Santo en su vida, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Muy bien, excelente. Adelante, Manuel. Bueno, vamos a saltar. Bueno, Manuel, adelante otra vez. Iba a saltarte porque ya habías opinado, pero adelante. Rápido, hermano, le Dale, comparto. Yo dale. creo que cuando un fanático llega al poder se empieza a mostrarse más él. Creo que empieza a mostrar más sus características de él, resaltarse él y menos de la palabra, menos de Dios, menos de Jesús. Rápido, hermano, compartí. Eso es muy bueno, lo que acabas de... Qué bueno que participaste. No, en serio, sí es bueno porque hoy las denominaciones actuales ponen mucho énfasis en la personalidad, en el carisma del líder. De hecho, esa es una característica de los grupos sectarios actuales. Si en esa denominación, fíjese lo que lo decís, si en esa denominación predica cada 8 días el mismo, le ponen mucho marketing a esa persona, hay algo que no está bien, ¿verdad? Y eso, pues, los dantegebelianos, pues también deben de escucharlo, ¿ah? A ver, hermano Eliezer. Pues, hermano, rapidito, gracias. Mi aportación sería, pues, cuando eh, hace revueltas, protestas, divisiones, no tiene respeto por nada ni por nadie. Lo único que quiere es hacer lo que en su mente ha tenido hacer. Así que esa sería mi aportación, no, porque ahí no hay respeto por nada. Si no hay temor de Dios, no hay respeto por nada. Muy bien, excelente, hermano. Y Daneri, adelante. Pues, hermano, bueno, yo lo que he vivido en mi experiencia es que genera corrupción y dictaduras. Entonces hay hermanos que llegan, bueno, yo conozco donde yo vengo, que llevan siendo pastores o líderes casi que desde que nací y no, y no sueltan ese como poder que les da.
Y lo que más me sorprende es que aunque ellos sean así, la congregación no dice nada, simplemente acata las órdenes y aunque no les gusta, aunque estén molestos, como que entienden que esa es la voluntad de Dios o algo así y siguen como que si las personas que hacen mal en la iglesia no hicieran nada y se aguantan todo eso. Eso es lo que yo he experimentado. Muy bien, sí, 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 las dictaduras, los mini Pinochet y mini Maduros, ¿no? Eso es peligroso. Este, dice, es triste, dice en los comentarios, es un cáncer, genera división, la iglesia pierde propósito, sentido, valores, destruye la misión de Dios. Es triste cuando ves este tipo de problemas en la iglesia y tratas de participar en ayudar y sale contraproducente y te ven mal a ti y como eres la minoría, te juzgan y te catalogan como el alborotador. Pues puede ser que sí seas el alborotador, hermano. Se vuelve una iglesia ociosa. Muy bien, bueno, hermano Ricardo, adelante. Gracias, hermanos. Pasa a vosotros. El día de ayer salí a una población donde estuve, por la gracia de Dios, ahí encargado de una misión durante casi 8 años. Y hermanos, pues me doy cuenta de una situación. Por ahí fui a hacer un trabajo de mi vida secular y me dijo una hermana, vamos a visitar a una muchacha por aquí, mire que está muy delicada de salud, tiene problemas mentales y todo eso. Y fuimos a verla. Resulta que estando ahí, pues y eso es lo más breve. Pues tiene problemas de ansiedad y todo eso. No se sabe en sí qué es lo que está padeciendo con ella. La verdad hay muchas cosas que pueden estar sucediendo, pero ella viene lastimada porque fue a un lugar que no es una iglesia, pues es una secta también con todo respeto, grupos alcohólicos donde manipulan la mente de las personas. Entonces fue a hacer su inventario ella de quién eres y cómo está, sin tener ningún problema. Ella solamente fue a esa invitación y en ese inventario ella se adjudicó por el líder, le comentaba que todo lo que ella tiene escrito ahí es culpable de todo lo que está viviendo. Entonces, ahora tiene problemas ella de lagunas mentales, de hecho, porque se siente culpable de todo lo que ha hecho y no hay cómo poder pagar lo que hizo. Y entonces ahí es donde no está una preparación de un líder que debe estar bien puesto en el conocimiento de la palabra para poder guiar a una persona y hacerle sentir pues que todos faltamos y fallamos y que hay un Dios que nos ama. Entonces él le comentaba que hay un Dios que la está castigando por todos los males que ha hecho desde chiquita. Entonces tiene una enfermedad muy delicada que ya están a punto de llevarla a una especialista, a un psiquiatra, porque ya no la controla lo que le dan. Entonces, eso es muy delicado. Entonces, todo esto que se está hablando, por no tener uno un principio pues ético, y todo es de base del principio, por uno conoce la palabra, anda uno en el caos perdido, ¿no? Pues nos empezamos a llenar de conocimiento y eso nos va llevando a la sabiduría de Dios y poder dar una buena orientación, hermanos, en este caso, cuando alguien cree que es un Dios que está castigando por la vida que ha llevado, hermano. Gracias. Muy bien, eso de los doble A's, ¿no? Me imagino que es de cuarto, quinto Sí, paso, así es donde la van a experiencia que ver le llaman. ajá, donde hablan de sus aberraciones, le llaman esa sección, diferencia de aberraciones, y las aberraciones pues, sí generan muchos conflictos. Ay, gracias. Pues vamos a un receso, hermanos, un breve receso y regresamos. Son 8:07, en 5 minutos regresamos. Dijo 25 minutos. 5 minutos, hermano. En 5, hermano. Tranquilo. Póngale pausa a 5 minutos, profe. Bueno, hermanos, pues continuamos aquí con la clase. Estamos en qué sucede cuando llega un fanático al poder. Muy bien. Muy bien, rol de los líderes religiosos. Bueno, el ideal es que los líderes fungen como sacerdotes. Ellos son los que constituyen el nexo entre lo sagrado y lo profano. Ellos son los que conducen a los hombres a la presencia divina. Ese es el ideal, ¿no? Desde la instauración del cristianismo, el sacerdote se convierte en el líder que orienta la vida, el pensamiento y la conciencia. ¿Cuál es el peligro? Lo que habríamos hablado ahorita, manipulación, interpretaciones personales del líder, o sea, una hermenéutica equivocada, creyentes acríticos y bueno,
Obviamente, el modelo más perverso de la Biblia es Salomón. Es el rey por excelencia de perversión y de autoritarismo y de desviación del poder. Entonces, Salomón es un personaje, el peor rey de todos, el peor rey de todos y el rey más perverso. Salomón es el rey más perverso, más malvado, más deformado, más cruel, más inhumano y el que con toda la intención hizo mal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Por ejemplo, si ustedes leen Deuteronomio 17, a ver, busquen, ¿ya les hablé de Salomón un poco? No, no. Bueno, a ver, busquen Deuteronomio 17. Alguien, vamos a leer el verso 14 en adelante. Alguien que me ayude a leer 14, 15, 16, 17, 18 hasta el 20. Sí, hermano. ¿Me escucho? Adelante. Ah, sí, sí, adelante, Adriana. Dice Deuteronomio 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Y porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Amén. Muy bien. Esas son las indicaciones que de alguna manera el rey tiene que hacer cuando ya exista un rey, ¿verdad? Y todo lo que dice aquí, Salomón hizo lo contrario. Salomón hizo lo contrario. Por ejemplo, dice no construir establos ni para así ni enviar a su gente a Egipto. ¿Qué es lo que hizo? Hacer mercadeo con Egipto y se llenó de caballos. ¿Qué significaban los caballos en la antigüedad? Armas de guerra. Era traficante de armas, Salomón. O sea, Salomón hizo negocio. O sea, a él le interesaba enriquecerse. No debería tener muchas esposas, tuvo muchas esposas, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ya analizando más la vida de Salomón, ahora no vamos a meternos de lleno, a lo mejor lo van a ver en otra clase, ¿no? Pero nada más para que vean que un líder autoritario y fanático es peligroso en el poder. Por ejemplo, Salomón se tardó en construir la casa de Dios 7 años, pero su propio palacio se tardó 13 años. ¿Qué significa eso? Que gastó más dinero, que invirtió más en su beneficio. Hizo grandes construcciones, pero a costa de obra barata y a veces de opresión del pueblo. Hizo varias levas. ¿Qué son las levas? ¿Cómo se llaman? Censos. ¿Qué significan los censos? Los censos significan robo, despojo, porque cuando un rey hacía censo, significaba que iba a quitarle propiedades o posesiones a la gente. Entonces Salomón fue un rey muy, muy, muy perverso. Muchos dicen, no, que el rey Salomón con su enorme sabiduría y no, fue lo peor. Al final, cuando
llega al trono su hijo, va al pueblo y dice, oye, tu padre nos trató, pero mal. Y entonces su hijo responde, pues si mi hijo, si, ¿cómo les dice? La cintura de mi padre, o sea, es que el equivalente a mi dedo. O sea, si él fue malvado, yo voy a ser peor. O sea, Salomón fue un rey totalmente perverso. Eso es un líder fanático. Eso es un autoritarismo. Al grado, por ejemplo, ¿se acuerdan de cuando hace, este, ¿cómo se llama? La inauguración del templo? ¿Se acuerdan? Ahí en Reyes. Bueno, eso fue una, como le llamamos hoy, una cortina de humo, para el pueblo. Teatro, circo, ¿cómo dice? Pan y circo. O sea, le dio al pueblo lo que quería, pero por detrás estaba haciendo sus perversiones. O sea, hizo un enorme culto, sacrificó, pero estaba haciendo sus maldades por detrás. O sea, él mantenía una imagen. Entonces hay que leer el texto con criterio, con un pensamiento crítico, para ver realmente lo que el texto nos quiere decir. Entonces, lo que habla de Salomón no es que lo esté resaltando, sino que lo esté exhibiendo. Entonces, es un líder perverso. Todos los líderes religiosos tenemos lados oscuros, algunos identificados y resueltos y otros no. Los líderes religiosos más peligrosos, los líderes religiosos más peligrosos son los que tienen lados oscuros, pero que no los tienen identificados y no los tienen resueltos. Y todos tenemos lados oscuros, todos. El problema es que a veces no los identificamos o no sabemos qué hay ahí, ¿verdad? ¿Ustedes con qué batallan? ¿Cuál es su lado oscuro? Ya les conté la historia de Ignacio de Loyola. ¿Ya se las conté a ustedes, no? Les voy a contar la historia de Ignacio de Loyola. A ver si la cachan, ¿eh? Es una historia con moraleja. Bueno, resulta que Ignacio vivía en un pueblo y él era como el guía espiritual del pueblo. Y entonces estaba toda la comunidad y de repente empezaron a desaparecer las gallinas, empezaron a desaparecer los animales que tenían ahí la gente, ¿no? Y la gente se dio cuenta que era un lobo que se los estaba comiendo. Y entonces van y le tocan a su puerta y le dicen, Ignacio, ¿qué crees? Que el lobo se está comiendo los animales. Y entonces él le dice, pues vayan y mátenlo. Y entonces dice, pues manden 5 hombres, busquen, vayan al bosque y mátenlo. Y entonces van 5 hombres, buscan al lobo, pasa una semana, 2, 3 semanas y no regresan los 5 hombres. Y entonces resulta pues que se los come, se los había comido. Y entonces ya la gente va otra vez espantada, oye, el lobo ahora tiene que más hambre porque ahora ya están desapareciendo más y esos hombres no regresaron. Dice, pues ahora van en 20 hombres. Y entonces van 20 hombres, buscan al lobo y no regresan porque se los comió. Pasan 1, 2, 3 semanas, nada. Van y otra vez le tocan a Ignacio. Ignacio, ¿qué crees? Pues estos hombres no regresaron y el lobo se está comiendo todavía más. Y entonces dice, pues yo voy a ir a hablar con el lobo. Entonces va, entra al bosque y entonces pasa 1, 2, 3 semanas y todos dicen, se lo comió. Y a la cuarta semana llega Ignacio al pueblo, camina en medio de todos, se mete a su casa sin decir una palabra y todos se quedan así observándose, pues, ¿qué pasa? Y entonces, pues, los curiosos van, Ignacio, ¿qué pasó? Y él dice,
abre la puerta y les dice, denle de comer al lobo, tiene hambre. Moraleja, moraleja. A ver, ¿alguien cachó la historia? ¿Alguien sabe por qué? ¿Sí cacharon la historia o no cacharon la historia? Está curiosa esa historia, ¿eh? Pero tiene una enseñanza muy profunda. Fíjense, en otras palabras, esto es para ilustrar el lado oscuro de la gente, ¿no? En otras palabras, alguien que tiene un lado oscuro hambriento se come todo lo que está a su paso. Pero alguien que alimenta, cuida y protege a su lobo y lo alimenta, lo tiene a raya. Un lobo hambriento es destructivo. Entonces, un líder, un líder hambriento de poder, de fama, de faldas, de relevancia, de títulos, un líder vacío en su interior, con un vacío existencial terrible, con una hambre de querer ser reconocido, es destructivo. Va a comerse todo lo que esté a su paso y va a hacer todo lo posible por tratar de estar satisfecho. Pero un líder que reconoce sus lados oscuros, canaliza esas fuerzas que lo gobiernan de alguna manera y las orienta de una manera sana. ¿Sí me explico? Entonces, ustedes deben de identificar sus lados oscuros. Todos tenemos, ¿eh? Y lo que no se identifica, lo que no se reconoce, lo que no está bien trabajado, causa estragos, destrucción. Algunos de sus lados oscuros es la violencia, agresividad, el maltrato. Algunos de sus lados oscuros es como la depresión, la ansiedad, ¿verdad? Cosas que ahí están y hay que reconocer. Entonces, un líder de esa magnitud o con esa tendencia a no reconocer sus dimensiones oscuras, es un líder que va a hacer daño y y va a lastimar. ¿Cuál es tu lado oscuro, querido hermano o hermana? Si tú quieres liderar, pues tienes que reconocer que tienes un lado oscuro. ¿Tienes lados oscuros o no? ¿Sí o no? No, yo no. Pues entonces eres un peligro si dices que no. Pero al menos yo, Julio Jacal tiene lados oscuros. Yo, Julio, los he reconocido. De vez en cuando ese lobo anda hambriento y le doy su estate quieto. Shh, Shut up. A ver, Darel. Es importante ese tema que usted habla acerca de reconocer ¿Eh? nuestros lados oscuros, porque muchas veces nos venden la idea de que los cristianos debemos estar bien delante de Dios sin errores, sin tacha. Y la religiosidad nos anda señalando a personas que han dominado de una manera muy personal esas fuerzas que en algún momento nos impulsan, y estar conscientes de que sí tenemos algunas fuerzas oscuras que nos impulsan quizás a ofender a Dios, o tal vez a perder los estribos. Sí es importante porque nos ayuda a reconocer que no somos autosuficientes y que dependemos de Dios. Gracias, Muy hermano. bien, excelente, Darel. Muchas gracias, Wilmer. Y adelante. Pasa a todos.
yo me cuestionaba y hacía la pregunta, eh, ¿de qué manera no saber o de qué manera saber que no somos un líder el manipulador? Generaciones pasarán y vendrán nuevos líderes, así como el caso de Salomón. Él pensaba que era el sabio, él pensaba que era correcto. Eh, Igual creo que todos los que estamos acá ejercemos algún liderazgo y quizá 20 años después alguien dirá, pues el hermano X era manipulaba en ciertas áreas. A mí esta clase me está ubicando para eso, para hacer un autoanálisis personal y ver en qué área quizá manipulo alguna situación en mi iglesia. Difícilmente alguien va a decir acá, de los que estamos acá, hermano, yo soy manipulador en esta área, ¿verdad? Pero sin duda alguna quizás lo somos y no nos damos cuenta y no nos atrevemos. Eh, pero me llama la atención cómo se está hablando y cómo está expresando lo que sucede y pues estoy meditando en mi persona cómo no caer en eso y seguir mejorando, pues. Everyone. Ese era mi comentario. Muy bien, excelente. Adelante, querido Saúl, ¿verdad? Vas, porfa. Muchas gracias, hermano Paz. Sin duda alguna, pues sí, con esta clase sí estoy entendiendo muchas cosas, pero de igual manera también me surgen muchas preguntas. Entiendo lo que dice usted, que todos tenemos como que esos lados oscuros. Últimamente, bueno, a inicios de este año fue el último libro que leí, que se llamaba Lobos Mentales y es acerca de cómo identificar poco a poco cada uno de tus pensamientos, qué es lo que más te hace difícil o no. Pero a pesar de haberlo leído, sí identifico algunas cosas, pero ¿cómo puedo, o esa es mi pregunta, cómo podría ser como una manera más eficaz para poder entender o saber realmente cuál es eso en lo que yo batallo? Porque hay algunas cosas que sí las tengo identificadas y ataco o contrarresto con todo lo que puedo y todo lo que sé y lo que entiendo, pero hay algunas cosas que quizá no las noto. ¿Cómo podría saber eso? ¿Hay algo que usted nos recomiende así de parte de usted? Pues sí, hay muchas cosas que puedes hacer. Una es, pues, es escuchar lo que dicen los demás de ti. Y ahí está, a veces ahí está la respuesta. Lo que dicen los demás tienen razón. ¿Ah? Escuchar a la esposa o al esposo o a los amigos cercanos. O sea, sí, escuchar a alguien que te conozca bien, ¿verdad? Porque pues tú desde tu perspectiva, tú eres una maravillosa y estupenda y la mejor persona del mundo. Pero pues quién sabe. Realmente todos tenemos ahí cosas bien oscuras. Este, todos, ¿eh? Incluyéndome yo, santo ministro del Evangelio, sacrosanto Julio Jacal, elevado al espíritu, super Saiyajin. Todos tenemos cosas que nos hacen ruido. Y lo primero, lo que yo te diría es, mire, y eso va para todos, imagínate que se descubriera algo de ti, lo que más tienes miedo que se descubra de ti, ese es tu lado oscuro, que salga a la luz, que se exponga. Eso es lo más, o sea, imagínate que alguien empiece a hablar de tu lado oscuro. Ese es tu lado oscuro, el que te da miedo que digan, o el que te da miedo hablar a ti, que te da vergüenza, que sientes, no, yo cómo voy a decir eso, ni de loco. Ese es tu lado oscuro. Y ahí pues, ponle atención, ¿no? Ahora, por ejemplo, antes de dar la palabra a los demás, en la Biblia hay evidencia de que todos tienen lados oscuros. Por ejemplo, Pablo en Corintios dice, 3 veces te he pedido, Dios, que me quites este aguijón y no me lo has quitado.
O sea, ¿cuál era el aguijón? Pues quién sabe. Algunos dicen que era un problema sexual, algunos dicen que era un defecto físico, algunos dicen que era ciego y eso le generaba conflictos de identidad, que era tartamudo, un montón de cosas. Pero la idea es que Dios no le quita el aguijón, porque seguramente Pablo tenía problemas de soberbia. Él era soberbio, ¿verdad? En Filipenses lo reconoce, dice, pues me jactaba, era poderoso, yo era fariseo de fariseos, el más picudote. O sea, Pablo siempre batalló con su soberbia y su ego brutal. Y Pablo le dice, este, basta, quítamelo, Dios. Y al final Pablo concluye y dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces a lo que voy, fíjense, en los cristianos la debilidad debería de ser parte de nuestras virtudes. ¿Por qué? Porque ahí está la gracia de Dios. No está la condena a Dios, sino la gracia de Dios. Entonces cuando tú ves, fíjense, ¿cómo se puede sanar esa área oscura? Cuando la ves revestida de amor y de gracia. No cuando la ves que te están atacando, culpando. Ahí les va una historia, antes de darle la palabra, hermano, otra historia, ahí les va la historia. Había un hijo de un judío que el papá judío lo llevaba a la sinagoga cada 8 días, cada 8 días. Y por donde pasaban, en la mera esquina había una iglesia cristiana. Y entonces el hijo como que le llamaba la atención, ¿no? La iglesia este, cristiana. Y entonces un día, a escondidas, pues que se mete, ¿no? Y entonces, pues regresa bien contento el hijo y el papá le dice, pues ahora, ¿qué traes? ¿Por qué estás tan contento? No, papá, pues te tengo que confesar algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No, pues debo confesar que entré a la iglesia cristiana y me gustó. ¿Pero por qué, hijo? Dice, porque ahí me enseñaron a amar a mi enemigo. Dice, pero en la sinagoga también te enseñamos a amar al enemigo. No, dice, pero los cristianos me enseñaron a amar al enemigo que hay dentro de mí. O sea, mi lado oscuro. Bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué tal? Soy contador de historias, yo me sé muchas historias. Entonces, ¿tiene lados oscuros, sí o no? ¿Ancina o no ancina? Sí. Eso, ay, hasta con miedo sí. No, porque a veces en la iglesia, ciertamente no me acuerdo quién comentó, ¿verdad? Nos enseñan, no, tú no debes de tener defectos y perfecto y no, en la Biblia no hay ni uno solo, pues, ni un solo personaje, como a veces pensamos, no hay. Todos tienen un taloncito de Aquiles por ahí. Ahora sí, hermana Zuni, platíquenos de su lado oscuro. Ah, no es cierto, no es cierto. No, bueno, ya dijo todo lo que iba a decir. No, no es cierto, hermano, pero sí, fíjese que no sé por qué, pero de alguna manera en la iglesia siempre queremos ver que el que está al frente no tenga ningún lado oscuro, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, voy a hablar a título personal, si yo estoy al frente, entonces yo pretendo que no debería de tener ningún lado oscuro. Entonces que confrontarme con todo esto creo que es algo totalmente racional. O sea, el darme cuenta que no podría hacer que yo no tenga ningún lado oscuro. O sea, por supuesto que tengo lados oscuros que son con los que yo batallo, con los que lucho, y que también, pues, mi comunidad debe de saberlo, porque si no, pues, entonces yo estaría siendo una mentirosa. Sin embargo, qué curioso, porque es muy satisfactorio cuando te dicen, ay, no, tú eres así, tú esto y tú aquello, ¿no? Y entonces uno se lo cree, pero no, hermano, o sea, yo a veces digo, ay, no, señor, o sea, no es cierto, o sea, yo no podría decir, ah, sí, la perfección andando, jamás en mi vida, nunca, nunca. Pero sí es cierto
Casi le llego, dice la, casi le, Ay, no, de le ninguna manera. No, pero sí es cierto que los que estamos viendo al que está hablando, quisiéramos pensar que no tiene nada oscuro, pero al menos a título personal, hermanos, sí, totalmente tengo mis áreas oscuras con las que batallo, inicialmente con mi creencia, hermano. Yo siempre pensé que uno tenía que ser perfecto, ¿no? En la iglesia, siempre pensé eso. Y creo que desde que comencé a cambiar mi forma de ver las cosas, hasta me siento más feliz, hermano, y bendito Dios. Pero sí, definitivamente creo que sí tengo muchos lados oscuros con los que sigo trabajando. Muy bien. Entonces, fíjense lo que les voy a decir. Ahí les va la perla, dirían los del doble A. Ahí va la perla. La perla es, entonces nuestra oración no debe de ser, Señor, cámbiame, quítamelo, sino ayúdame a amarme, ayúdame a amarme en esa área oscura y a canalizar esa dimensión oscura de la mejor manera que se pueda, de la mejor manera que se pueda. A veces va a ser muy difícil, pero bueno, pues es necesario. A ver, hermana Isabel, adelante. Sí, hermano, pues como decía la hermana, todos tenemos lados oscuros, algunos los tenemos bien identificados, otros no. Pero ahí mi pregunta hacia usted es, ¿cómo puedo hacer para que esos lados oscuros no afecten a mi congregación cuando yo me paro enfrente? Le voy a comentar por qué. Por ejemplo, el día sábado a mí me tocó la predicación de la tarde. La propuesta inicial del hermano que me invitó a predicar el día sábado fue que yo le platica, o sea, que yo les compartiera conocimiento a la iglesia de lo que yo estaba aprendiendo en el seminario. Sin embargo, yo le comenté que hasta que yo no tenga bien firmes los conocimientos aprendidos, no puedo platicar algo del cual desconozco. Entonces él me dijo, bueno, de todas maneras, hermana, la invito a predicar en la tarde. Yo le dije que sí. Yo inicio a predicar. Mi predicación se llamó Mi primer amor. Y lejos, bueno, no sé si lejos, pero los terminé regañando a todos, hermanos. Entonces, no, y me da vergüenza porque mi intención no era esa. Yo le prometo que yo llevaba una hoja escrita, todas las citas y de lo que iba a hablar, pero hay situaciones en la iglesia que a mí me están tal vez doliendo y a muchos hermanos, y entonces yo les empecé a hablar muy fuerte a los hermanos. Cuando yo me bajo del púlpito, yo les he rogado hasta el cansancio que no me halaguen, porque yo no quiero estar ahí en la iglesia por un halago de alguien, para que inflen mi ego, yo quiero estar ahí de corazón. Entonces, cuando yo me bajo, veo la cara de todos de asustados y muchos hermanos me dijeron comentarios como, ay hermana, ahora sí nos jaló las orejas. Ay, hermana, ahora sí nos regañó. Entonces, o ahora sí nos exhortó. Entonces, yo ahí, hermano, yo otra vez reiterando la pregunta, ¿cómo hago yo para que esos lados oscuros? Porque yo, por ejemplo, de mis principales lados oscuros es que yo soy bien negrera conmigo, me exijo de más, doy lo que no tengo. O sea, ese es mi lado, varios de mis lados oscuros. Entonces, cuando yo pasé enfrente, lejos de hablar lo que estaba acá en mi hoja, pues los regañé a todos, hermano, porque salió a relucir ese lado. Bueno, lo primero, hermana, pues primero, lo que primero se debe de comprender es que, pues usted no es el modelo de nadie. O sea, usted no es el ejemplo de nadie. Y eso a veces a muchos les cuesta trabajo entenderlo. O sea, yo no soy el modelo de nadie. Yo trato de hablar la palabra de Jesús, así. La otra, fíjense, esto es muy importante. Cuando yo reconozco, cuando yo reconozco mis debilidades, que soy una persona con lados oscuros, empiezo a amar los lados oscuros de los demás. Los acaricio, trato de sanarlos, los abrazo. Pero en el fondo, pues cuando alguien se sube y se desahoga en el púlpito, porque eso es lo que sucede, un desahogo de todas las frustraciones que traigo, también puede ser una falta de inteligencia emocional, una falta de asertividad, falta de canalizar mis enojos o mis descontentos
en el momento indicado, con la persona indicada, de la manera indicada, en el tiempo indicado. Entonces, falta eso. Entonces, lo que tendría que trabajar es eso, o sea, empezar a amar a la iglesia con sus lados oscuros. ¿Por qué se hacen los chismes? Pues porque no se aman los lados oscuros. Hay que amar a la gente, punto. No, no tratarla de cambiar, no tratarla de juzgar, acompañarla. Ya si de plano, fíjense, si de plano un lado oscuro de un líder o de un miembro está haciendo un mal terrible, pues eso ya hay cosas que son pecados y hay cosas que son delitos. Cuando hay cosas que rayan en lo delito, hay que denunciarlo. Eso no se puede solapar. Eso ya es malvado, eso ya es algo fuera de lugar, ¿me explico? O sea, hay cosas que son delitos. Entonces, no todos los lados oscuros son sanos o no son regulables, ¿ya? Hay cosas que rayan como el del terreno de millones de pesos. Pues imagínense, eso ya es una locura. O sea, eso no, hay cosas que no se deben de solapar, ¿no? Hay que trabajarlas, hay que dialogarlas y pues hay que acompañar a las personas. Entonces, pues tampoco se martirice, hermana, no se culpe, tampoco se castigue emocionalmente, ¿verdad? Ah, ok, Eso no le hermano. va, eso no le va a ayudar en nada. Es que, bueno, perdón, ¿no? Que participé un poco más, pero lo que pasa es que en mi iglesia, por chismes, no sé, o por problemas entre los hermanos, no sé, la iglesia se quedó vacía. Vacía, hermano, o sea, vacía. El pastor, sus hijos, su esposa, se acabó. Y pues su servidora. Y entonces yo durante meses, semanas he estado pues platicando con varios hermanos, haciéndoles visitas, no preguntando qué es lo que está pasando, simplemente haciéndole notar mi amor hacia esa familia o hacia esas personas. Y ya que el sábado estaban ahí todos, los regaño. Entonces fue así como que, híjole, o sea, Exorcismo. sí, fue raro, ni modo. Sí, pues pues a veces es la impotencia, ¿no? O sea, por eso inteligencia emocional, asertividad. Hay un libro de Daniel Goleman, me parece que habla de inteligencia emocional. Hay un libro de Wayne Dyer que se llama Misonas Erróneas. Léanlo, igual y les ayuda. Hay otro libro de Relaciones Humanas Positivas, así se llama el libro ay, no me acuerdo del autor, pero es un autor adventista, es un buen libro, muy buen libro. Estoy tratando de hacer memoria de libros, de librillos así como de ese tipo, ¿no? Que la verdad ayudan mucho. Este, no me acuerdo otra más, pero esos libros se los recomiendo para que pues, trabajen esas áreas, ¿no? Y ahora, si hay algo que es de plano se le sale de control, pues vayan a terapia. ¿No? ¿Sí o no? Bueno, no sé, algunos veces la terapia es del diablo. ¿Cómo voy a ir a terapia? Porque eso es del diablo. No es del diablo, hermanos. La terapia es buena, ayuda. Los cristianos no tenemos, bueno, como iglesia no tenemos problema con la psicología, con la terapia. Y sobre todo, pues confiemos en Dios. Es pecado la psicoterapia. No es pecado, pero puede pensarse en algunas áreas, algunos, sí entendía el espíritu, hermana, sí entendía el espíritu de la expresión. Pero hay algunas dimensiones de nuestra iglesia que consideran que la psicología es pecado. Imagínense en qué época de las cavernas vivimos. Entonces, no es pecado, es ayuda, hermanos. No sustituye la gracia de Dios, no sustituye la palabra de Dios, nuestra vida devocional, espiritual, ¿verdad? Pero es necesario en ocasiones. ¿Y qué de los que como congregantes hacen estas cosas contra? No, pues es que por eso, aquí hay muchos congregantes y los congregantes deben de ser conscientes de que también
sus lados oscuros a veces es querer ocupar el lugar del líder y por eso le tiran y por eso le tiran. Este, pasa, pasa, hermanos, que quieren el principado. El ego del hombre es tan grande que pues, quiere todo el pastel. Y por último, hermano, José Rubén Carrizales Castillo, adelante, porque ya nada más está observando aquí, ¿verdad? Gracias, Adelante. hermano. Gracias. Bueno, acepto que tengo lados oscuros. Cuando una de las preguntas que nos hacían para el diaconado era, bueno, no se le llamaba lados oscuros, le llamaron debilidades. ¿Cuál es una de tus debilidades? Y me decían, porque todos tenemos debilidades. Bueno, y pues ya ahí ya la mencioné, ¿verdad? En ese entonces, cuando Que estuve, la diga, no es cierto, no es cierto. cuando estuve en un periodo corto liderando una misión como pastor, cada sábado que llegamos a la casa, yo le comentaba, perdón, a mi esposa, que es la que me conoce muy bien, le decía siempre cómo estuvo hoy, en qué me equivoqué. Jamás le decía qué hice bien, sino dime nada más los puntos en donde, pues, crees tú que estuve mal o que me equivoqué o que me faltó. Y pues bueno, ya me hacía su lista, ¿no? Cada sábado, Y, y bueno, me ayudó mucho ella en el sentido de que pudiéramos caer como líderes en que creer que todo lo que hacemos está bien o que no tenemos errores, o que porque somos pastores o porque somos líderes o diáconos o ministros, pues hay pues más perfección, pero no, mi esposa fue alguien importante que me ayudó mucho a corregirme en muchos aspectos. Oye, no saludaste a esta hermana, oye, como que este tema lo dijiste muy fuerte, oye, como que esto, lo otro, aquello. Entonces, me ayudó mucho ella a mejorar en el sentido ¿no? Claro que todavía tengo cosas que mejorar, puntos de mejora este, por hacer, o como lados oscuros, ¿verdad? O debilidades que, pues bueno, pues sigo trabajando en ellos y una de ellas, una que sí la voy a mencionar, una es querer tratar de que todo salga bien. Que todo salga bien. Cuando no sale algo bien, como que me queda esa espinita y aunque no digo nada, pero me queda esa como que faltó aquí algo, como que esto no se hizo. Entonces, ese es uno de mis lados en los que sigo trabajando. Gracias, hermano. Muy bien, excelente, hermano. El perfeccionismo, o algunos le llaman trastorno obsesivo compulsivo. No es cierto. Muy bien, hermanos, híjole, ya es hora de terminar. Nada más para concluir, por ejemplo, Jesús tenía lados oscuros. ¿Cómo? Por ejemplo, en las tentaciones, ¿han visto las tentaciones de Jesús? Las tentaciones de Jesús revelan lo que había en el interior de Jesús. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera tentación de Jesús? Di que qué, Que las piedras se conviertan en... que las piedras se conviertan en el pan. ¿Saben qué es lo que había dentro de esa, o qué es lo que revela de Jesús esa tentación? Que él podía o quería utilizar a Dios a su conveniencia, convertirse Dios de Dios, o sea, manipular a Dios. Y vence, Jesús vence. Obviamente Jesús es sin pecado, no es como nosotros, pero tenía esos lados oscuros. Por ejemplo, la segunda tentación es que, este,
súbete del, y ajá, y que échate un se clavado. tire. Ujú. Y entonces esa tentación que revela de Jesús en su interior, pues revela que Él quiere demostrar quién es. O sea, en el fondo es, a ver, si eres hijo de Dios, demuéstrame. O sea, en el fondo su ego, tratar de decir, sí soy, yo puedo, aquí estoy. O sea, tratar siempre de demostrar quién es. O sea, Jesús batalló con eso. Y la última tentación y la más grande tentación es la que le dice, pues mira, aquí tienes todo, ¿verdad? Te voy a llevar a Cancún, vas a estar bien tranquilo con tu bebida, viendo a la playa, vas a vivir tranquilo. En el fondo, la tentación más fuerte de Jesús fue tener una vida tranquila y que nadie lo molestara. En el fondo es, a mí la gente no me importa. Yo quiero estar en paz en mi casa. Yo no necesito estar peleando con un endemoniado que me quiere matar, ni con unos fariseos que me quieren ahí hacer mal. O sea, yo qué necesidad tengo de estar ahí en la misión, pudiendo estar en mi casa, tranquilo y sin que nadie me esté molestando. Porque Jesús era de clase media. Jesús no fue pobre. Jesús era una persona que tenía la facultad de poder haber llevado una vida bien tranquila, bien tranquila. En el fondo siempre batalló con eso. Entonces alguien que diga, no, yo cómo voy a batallar con mis lados oscuros, que si Jesús tenía tentaciones, tú, imagínate tú y yo creyendo que no. Es una locura eso que a veces pensamos, ¿no? Mana Norma, Lo que dice me escandaliza, profe, pero cuando pienso, o sea, la única parte que yo veía de ese lado de Jesús es cuando llora en el Getsemaní y está pidiendo, si pudiera ser posible que pase esta copa. Y entonces yo decía, miren, es que Jesús también muestra su debilidad y su temor, y pareciera que es la parte única que yo veía de ser humano de él, ¿no? Así como bien humano. Pero pues esto está muy interesante, ¿no? El poder ver que si Jesús también tuvo ese problema, pues ¿por qué yo no lo voy a tener? ¿No? Entonces hoy me da paz. Gracias. eso es sanador, ¿se dan cuenta? Ay, pues no estoy tan mal. No estoy tan- Porque bueno, si Jesús tuvo esas, bueno, la diferencia es que pues Jesús, el texto lo relata que él vivió sin pecado. O sea, ahora lo que le voy a decir, estar tentado y ser consciente de ese lado oscuro no nos hace malos, ¿no? No nos hace malos, sino nos hace conscientes. Martín, Pues hermanos, bueno, ya me acabas de decir, esa era esa parte que pues nuestro lado oscuro nos regresa a nuestra realidad, ¿no? A que no somos hombres y mujeres perfectos, que somos seres humanos, que fallamos en todo momento, pero también pues nos dan ese ánimo, esa fuerza para poder llegar a donde estamos hoy, hermanos. sí, Porque en este desconocimiento que quizás muy atrás tuvimos de la palabra de Dios, de lo que hoy creemos, tuvo que ver también con todo ese lado oscuro en el cual nos encontrábamos y que poco a poco fuimos saliendo y que hoy pues seguimos teniendo, pero gracias a Dios y el Espíritu que ha puesto en cada uno de nosotros, pues nos ayuda a esforzarnos. No, no a ser perfectos, pero sí a esforzarnos. muy bien. Sí, sí, ese es el camino, ¿no? No dejar que el lobo se coma todo, sino ahí está tu ribeye. Cómete tu ribeye, mi lobo. Y tranquilo. ¿Sí me explico? Entonces, no dejen que el lobo los domine, sino ustedes dominen a su lobo. David, Gracias. Este, y esto me pone también a que pensar.
Esto del desierto, también de ir al desierto, ¿será que también tiene un otro trasfondo? ¿Será que el ir al desierto tiene que ver con aprender a manejar estos lados oscuros o tiene que ver con meterlos en cintura o algo así? ¿Cuál sería a lo mejor algún comentario propio? Sí, pues el desierto no te lleva al diablo, al desierto te lleva el mismo espíritu. El mismo espíritu te mete en esas situaciones. ¿Por qué? Porque un líder que vive en la inconsciencia de sus males es un líder que va a hacer estragos. No sé si han visto el documental de, ¿cómo se llama? Este sacerdote Maciel. ¿Ya lo vieron? Véanlo. Creo que me parece que está en Netflix. Les voy a mandar algunos documentos. Está en HBO Max, hermano. HBO, sí, cierto, en HBO. Véanlo si pueden, ¿verdad? Y si no, pásenos la cuenta para verlo bien. Y pero fíjense cómo a nivel religioso ha habido muchos líderes que han hecho mucho daño, pero un daño malo, terrible, brutal. Violaciones sistemáticas a niños. Eso es lo más horrible que puede hacer un humano, en nombre de Dios. No me acuerdo cómo se llama el documental, pero es de Maciel. No me acuerdo cómo se llama tampoco Maciel, algo así. Ahorita les mando bien el nombre. Mm. Este, pero hay cosas que a nombre de la religión, Marcial Maciel, exactamente, Marcial Maciel, búsquenlo. No, en nombre de la religión se han hecho muchas atrocidades. Por ejemplo, esto de lo que está haciendo Israel con Palestina. Yo no entiendo cómo hay cristianos defendiendo a Israel. Eso es lo más absurdo que puede haber. Israel está haciendo un genocidio y a veces está respaldando por Dios. Está haciendo un genocidio. Está matando gente, niños, gente inocente. O sea, ustedes no caigan en la israelatría, porque Israel es perverso, es un pueblo perverso. No el Israel bíblico, el Estado de Israel ahorita es una cuestión terrible. O sea, en nombre de la religión se han hecho muchas cosas atroces. Y eso es porque cuando llega un fanático al poder que no es consciente de sus lados oscuros o ya cuando ya es algo patológico, algo perverso totalmente, ya en toda la extensión de la palabra, es cuando ese mal del hombre lo deja ir con todo, conscientemente. Eso es lo más perverso que puede hacer un hombre. ¿Sí me explico? Y eso ya es una atrocidad. Entonces, están a tiempo, atiéndanse, trabajen eso, ¿verdad? Vayan al psiquiatra si es necesario. Pero hay cosas que no podemos darle rienda suelta porque sí vamos a hacer mal y mucho mal. Bueno, hay más cosas que quisiera yo hablar con ustedes, pero pues ya el tiempo se acabó. Hermano, miren, tenía muchas, ¿verdad? Hoy quería hacer reflexionar por qué no aplaudes, ¿o por qué el velo, por qué no el vino, por qué la fiesta es mala, por qué el baile es malo, por qué los tatuajes, por qué la masturbación. Porque en la iglesia todo esto que ustedes ven, como que tienen una definición en absoluto, ¿no? Pero no lo han reflexionado, ¿no? Entonces, bueno, ya no nos dio tiempo, ¿verdad? Pero ya después, a ver si nos da tiempo de dialogarlo después. Pero es para que nada más hagan conciencia, ¿no? ¿Por qué no aplaudes? Porque es pecado. ¿Por qué si aplaudes? Pues porque es el gozo de Dios. Ay, hermano. Y cosas así, ¿no? Que luego dicen en la iglesia, ¿y por qué el velo? ¿Por qué sujeción? ¿Por qué sumisión? ¿Por qué reverencia? ¿Y dónde sacas esas ideas? ¿Dónde dice eso? ¿Realmente significa eso el velo?
El velo significa autoridad de la mujer. ¿Para qué? Para predicar, para orar. Eso dice 1 Corintios 11. Pero nunca significa sumisión. Nada de eso. El vino, la fiesta. Bueno, eso ya son temas más polémicos, ¿verdad? Bueno, para algunos, ¿no? Pero ya no los hablamos, se la perdieron. Y bueno, conclusión, enseña a las personas, fíjate, a tomar decisiones acertadas, las equipará para mejorar su propio futuro, para convertirse en miembros que contribuyen a la sociedad de iglesia, en lugar de ser una carga para ella. Ser educado y hacer juicios acertados no garantiza en absoluto una vida feliz, virtuosa o exitosa en términos económicos, pero ciertamente ofrece mayor posibilidad de que esto se logre. Y ese es definitivamente mejor que afrontar las consecuencias de tomar malas decisiones y mejor que agobiar a amigos, familia y el resto de nosotros con las consecuencias indeseables y evitables de esas decisiones desacertadas. Y colorín colorado, esta clase se ha acabado. ¿Va? Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. Que el Señor les bendiga. Les envío la tarea por